Buenas tardes. Vamos a empezar esta primera clase de la materia modos de la comunicación social, en la que nos vamos a concentrar como tema en la teoría matemática de la comunicación. Me parece que cuando uno habla de la teoría matemática de la comunicación, hay ideas, nociones, conceptos que seguramente se les presentan a ustedes. Seguramente están pensando en el concepto de información, están pensando en algo que se llama teoría matemática de la información o de la comunicación, y seguramente les viene a la cabeza el nombre de Claude Shannon como un ingeniero que desarrolló esta teoría en algún momento de mediados del siglo XX. Bueno, yo debería aclarar en esta instancia que el modelo de la teoría matemática de la comunicación de Shannon no va a ser la perspectiva con la que vamos a asumir los fenómenos comunicacionales en esta materia. Y sin embargo, entender bien qué cosa estudió Shannon, cuáles son las innovaciones que efectivamente provocó, cuáles son los procesos que se desarrollaron a partir de su modelo y de su concepción, cuáles son las críticas que podemos hacer y cuáles son las limitaciones que tiene, nos va a permitir complejizar la noción de comunicación y encontrar una forma más productiva de analizar los fenómenos comunicativos, ya no en el mundo de las máquinas, que sería el mundo que privilegia el modelo shannoniano, sino en el mundo de las personas, que es el tipo de comunicación que a nosotros nos interesa. Bien, el modelo de Shannon, que es muy conocido, acá tenemos en la pantalla una presentación, refiere a estos momentos o instancias, o tal vez, si bien esto no es lo importante de su propuesta, es seguramente lo primero que se nos viene a la cabeza. O sea, la idea de un proceso de comunicación donde hay un emisor, un receptor, hay momentos de codificación y decodificación, hay canales por los que fluye el mensaje, hay ruido también, un elemento en el que nos vamos a detener bastante después. Pero bueno, ¿de qué se trata? ¿O para qué está? Hago un breve paréntesis. Shannon era ingeniero, trabajaba en los laboratorios de la empresa de teléfonos Bell, ¿no? Empresa que lleva el nombre del inventor del teléfono, Alexander Graham Bell, y que era una enorme empresa de telefonía en Estados Unidos, que tenía un laboratorio donde había investigadores y se desarrollaban innovaciones en relación a las telecomunicaciones. Bell tenía una preocupación que es común, si se quiere, a todos los ingenieros. O sea, si uno define de alguna forma la profesión de la ingeniería, debería decir que los ingenieros son los profesionales de la eficiencia, son los profesionales que se especializan en distintas áreas, rubros, en maximizar la relación entre costo y prestación. Eso es lo que hace un ingeniero. Un ingeniero diseña un puente y lo diseña no solamente para atravesar un río, sino en función de qué tipo de cargas va a soportar, si va a ser un puente donde van a pasar solamente personas, solamente vehículos, si van a pasar camiones, trenes. O sea, en función de el tipo de tránsito que va a tener, diseña cuál es el puente que se necesita. Y lo diseña de acuerdo a esas prestaciones y tratando de que sea el puente que cumple con esa especificación, pero que sea el más barato posible. O sea, una relación de costo-prestación. Ese que es un problema general de la ingeniería y que las distintas ramas de la ingeniería aplican a distinto tipo de materiales o de procesos. En el caso de Shannon era el problema de cómo hacer eficiente la instalación de sistemas de telecomunicaciones. O sea, básicamente en la época de él, de cables de teléfono. Es decir,
cómo hacer para realizar un tendido telefónico que sea suficiente para la demanda que va a tener por sus clientes, pero que no esté sobredimensionado, es decir, que sea el más barato posible, el más eficiente, el mejor. Para lograr esto, Shannon necesitaba definir algo que hasta él no existía y que era una forma de medir la cantidad de información. O sea, cómo hacer para poder cuantificar la información, algo que al momento en que él está investigando a mediados de la década del 40 del siglo XX no existía. Vamos a ver que rápidamente, cuando uno habla de teoría de la información, aparecen los juegos de azar. ¿Por qué? Bueno, los juegos de azar aparecen porque están pensados, están diseñados para que todas las posibilidades, las ocurrencias, todos los resultados sean igualmente probables. O sea, uno juega a la ruleta y sabe que cualquier número tiene la misma porcentaje de probabilidades de salir que otro. No es que el 4 sale más veces que el 28, sino que es equivalente. Bueno, en la vida real los sistemas con que nos movemos los seres humanos, los sistemas de codificación en general, no suelen tener este requisito, o sea, no cumplen este requisito de igualdad de probabilidades, que es el requisito que se llama de equiprobabilidad. Por lo tanto, para pensar las formas más simples de diseño de códigos, acudimos a los juegos porque justamente tienen esa característica. Pero podríamos pensar en otro tipo de ejemplo. Yo tengo acá, por ejemplo, una guía de teléfonos. Es la guía de la Patagonia Austral y en esta guía figura mi nombre y mi teléfono. Supónganse que yo quiero diseñar un método para averiguar en qué página de la guía figura mi nombre. Una forma en la que puedo llegar a eso es a partir de dividir la cantidad de páginas sucesivamente en mitades. O sea, voy dividiendo en mitades. Digo, bueno, una vez que divido en una mitad, resulta que mi nombre queda de este lado de esta mitad. Otra vez divido en mitad, bueno, ahora está en esta. Otra vez divido, ahora está en esta. Y así hasta que en algún momento me va a quedar una sola hoja. Y esa hoja va a tener dos páginas. Y va a estar en una o va a estar en otra. En el caso de la guía que yo les mostré, yo necesitaría hacer ese proceso 9 veces. O sea, si yo dividiera 9 veces en dos partes iguales, llegaría finalmente a la página donde figura mi nombre. O cualquier otro nombre. O sea, planteado donde figura fulano de tal, dividiendo siempre en dos partes, a los 9 pasos llegaría al resultado. Bueno, ¿qué es ese 9? Ese 9, y ese es el gran invento de Shannon, es la magnitud de información. Y esa magnitud de información queda definida a partir de esta fórmula que vemos acá. La información, o sea, el valor informativo de un mensaje es equivalente al logaritmo en base 2 de n, siendo n el total de mensajes posibles en ese sistema. Y ustedes van a decir, bueno, pero yo que empecé a estudiar una carrera de ciencias sociales para escaparme de la matemática. Bueno, no vamos a abundar mucho en la matemática, pero en este momento es necesario. Recuerdo de las clases que han tenido ustedes alguna vez de matemática en el secundario. ¿Qué es un logaritmo? Bueno, un logaritmo es la cantidad de veces la cantidad de veces que hay que multiplicar por sí misma la base
que en este caso es ese numerito 2, para llegar a el resultado que aparece acá como n. Fíjense, pasemos ahora, apliquemos esto al caso de la guía telefónica. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar 2 por sí mismo para llegar a la cantidad de páginas que tiene la guía? Que en realidad esta guía telefónica tiene, en la parte de las páginas blancas, un total de 463 páginas. O sea, ¿cuántas veces tengo que multiplicar 2 por sí mismo para llegar a un número que, en realidad, que debería ser la primera vez que es un número superior a 463? Bien, y ahí lo tenemos. Multiplicamos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256 y por 2, 512. Entonces, ¿cuántas veces multipliqué 2 para llegar a 512, que es el primer número superior a la cantidad de páginas? Lo multipliqué 9 veces. Si uno hace estrictamente la fórmula, va a encontrar que el logaritmo en base 2 de la cantidad de páginas que tenía la guía no va a ser 9, sino que va a ser 8 con una fracción. Bueno, ¿esto para qué sirve? Bueno, ahora tenemos una forma de medir el valor informativo de un mensaje. Veamos acá otro ejemplo. Supongamos que tenemos 4 personas. Supongamos que, no sé, que estamos en una oficina, en un trabajo, y de vez en cuando viene un inspector o un supervisor a controlar nuestro trabajo. Sabemos que va a venir un supervisor, y los supervisores tienen características distintas. Algunos son más simpáticos, otros son realmente más embromados. Así que nos importa saber quién es el supervisor que va a venir. De la misma forma que hicimos con la guía telefónica, podemos establecer una serie de preguntas que sean preguntas por sí o por no, y que vamos a arribar al resultado. Podemos preguntar, ¿es Alicia o Benito? Es decir, ¿alguno de ellos dos? Bueno, si la respuesta es sí, nos vamos para la izquierda. Si la respuesta es no, nos vamos para la derecha. Si la respuesta hubiera sido sí, bueno, ¿es Alicia? Si la respuesta es sí, llegamos a Alicia. Si la respuesta es no, quiere decir que no es Alicia, que es Benito. Lo mismo para la otra rama. ¿Cuántos pasos tuvimos que dar? Es decir, ¿cuántas preguntas por sí o por no tuvimos que dar? En este caso fueron 2. Esas 2 preguntas quedan representadas con los números binarios que tenemos abajo de cada uno de los personajes. Las preguntas, o sea, cada vez que tenemos una bifurcación, es una disyunción binaria. O sea, entre 2 posibilidades, escogemos una. Disyunción binaria es la definición de un bit. El bit es la unidad mínima de información. O sea, la pregunta que se puede responder por sí o por no es un bit de información. En este sistema que tenemos en la pantalla, necesitamos 2 bits de información para poder identificar a uno de los 4 personajes. Fíjense que acá estamos hablando justamente de un código binario, el código con el que se manejan las computadoras, y que tiene que ver justamente con que en los circuitos electrónicos tenemos 2 posibilidades. O sea, o la corriente pasa o la corriente no pasa. Entonces, a partir de esa disquisición, que es una disyunción binaria, podemos traducir cualquier complejidad de mensaje a una serie de números binarios. Fíjense que lo que estamos diciendo es que
el valor informativo de un mensaje no está relacionado con el mensaje en sí, sino que está relacionado con el conjunto del código. Esto lo decía bien Beaver, que es un colega y discípulo de Beaver, de Shannon. Él decía: es sorprendente pero cierto que, desde el punto de vista actual, dos mensajes, uno muy denso en significado y otro totalmente sin sentido, pueden ser equivalentes en cuanto a información. En realidad, en esta nueva teoría, la palabra información se refiere no tanto a lo que decimos como a lo que podríamos decir. O sea que la información es una medida de nuestra libertad de elección cuando seleccionamos un mensaje. O sea, lo que Shannon define, lo que encuentra, es que la forma de medir la información y por lo tanto de cuantificar los sistemas de telecomunicaciones, que eran su preocupación, pasa por establecer cuál es la complejidad que va a tener el código. Si el código es muy complejo en el sentido de que tiene muchas posibilidades, vamos a necesitar más información, una cantidad de información mayor, que si el código es pequeño, siempre queriendo decir eso, pequeño, que tiene pocas posibilidades de elección. Veamos un ejemplo de esto. O sea, tenemos acá una foto que está solamente con un bit de información cada píxel, o sea, cada puntito. Cada puntito de esta fotografía puede ser o negro o blanco. O sea, o puede tener tinte o no lo tiene. Entonces, en este caso, cada puntito responde una sola vez a la pregunta sí o no. O sea, la pregunta sería, ¿tiene tinta? Sí, no. O sea, con eso ya tenemos la información. Cada píxel, cada puntito de esta fotografía, tiene un bit de información. Por supuesto, o sea, la forma en que vemos esta fotografía puede tener algún tipo de efecto artístico, si se quiere, pero no tiene ninguna verosimilitud en relación a la manera en que los humanos, al menos, y la mayoría de los mamíferos, vemos. O sea, la capacidad que tenemos de ver. No es realista esta imagen. Pasemos ahora a una segunda imagen. Acá tenemos una paleta de 8 bits. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada puntito es una elección entre 256 posibilidades, o de color o de tonos de grises. Fíjense que, o sea, el puntito en este caso tiene la misma cantidad de información tanto en la fotografía en color como en la fotografía en blanco y negro. Sin embargo, la fotografía en blanco y negro es mucho más realista que la fotografía en colores. ¿Por qué? Porque el ojo humano puede percibir mucho más que 256 colores distintos, pero no más de 256 tonos de grises diferentes. Entonces, con 256 tonos de grises tenemos todos los tonos de grises que podemos percibir con el ojo. Ahora, si queremos una foto en colores realista, tenemos que ir a complejizar el código. Acá tenemos una foto de 24 bits. Eso quiere decir que cada puntito tiene 3 valores de 8 bits. O sea, un valor para el verde, un valor para el rojo y un valor para el azul. En total, cada puntito es una elección de color entre una paleta que tiene más de 16 millones de colores. Más de 16 millones de colores son más colores que los que podemos ver con el ojo humano. Y por lo tanto, eso es un color realista. Entonces, fíjense, la cantidad de información que necesitamos, o sea, la complejidad del código necesaria está en relación al tipo de mensaje que vamos a transmitir y está en relación a la capacidad receptiva. O sea, y con este modelo se han definido una serie de factores. Bien,
Avancemos un poco. Hasta ahora vimos sistemas equiprobables. O sea, los sistemas equiprobables, como dije hace un rato, son aquellos en los cuales todas las ocurrencias tienen igual cantidad de probabilidades de aparecer, de suceder. Los juegos de azar tienen esa característica. Pero bueno, en la vida real, esto no pasa casi nunca. O sea, casi ningún sistema es así. Tenemos acá un ejemplo de lo que pasaría con los 4 supervisores. Bueno, es improbable que los 4 supervisores acudan a supervisar con igual cantidad de probabilidades. Es más probable que tengamos una situación como esta, donde, bueno, la mitad de las veces viene Alicia. Después, bueno, viene más o menos seguido Benito. Y Carlos y Diana vienen muy cada tanto. Esta cuestión, el hecho de que cada mensaje, cada signo tenga diferente cantidad de probabilidades de aparecer, es algo que también se maneja en la teoría de la información. Que la manejaba Shannon, pero que también se manejaba de forma previa. O sea, por ejemplo, Morse, el inventor del código Morse, que esto fue en el siglo XIX, mucho antes que Shannon formulara esta cuestión, hizo un código que tiene solamente como elementos de significación, como signos, puntitos y rayas. Con puntitos y rayas, que eran en el telégrafo, o sea, un toquecito o un toque más prolongado, y de la otra punta el otro escuchaba y podía decodificar si era puntito o si era raya. Con con solamente esos 2 elementos hizo un código que traducía todas las letras del alfabeto inglés, y con eso se podían transmitir mensajes a partir de las líneas telegráficas, que eran líneas eléctricas. Bueno, lo que hizo Morse, que era muy vivo, es pensar que no todas las letras aparecen con igual probabilidad en una palabra. En el caso del inglés, la letra que aparece muchísimo más que las demás es la letra E. Y en cambio, una letra como la J aparece muy de vez en cuando. Entonces a la E le dio como valor un puntito. Y a la J mucho más complicado. Y de esa forma, lo que hizo fue acortar el largo medio de un mensaje. En este caso, para decir que viene Alicia, solo necesitaría un bit de información. Para decir que vienen Carlos o Diana, necesitaría 3 bits de información. ¿Funciona siempre esto? No funciona siempre. Este tipo de sistema es muy proclive a los errores. Supongamos que recibo como mensaje un 0 y un 1. 0 y 1 es Benito. ¿Pero es Benito? ¿O es Carlos y me perdí el primer 0? Porque no lo escuché. No tendría forma de saberlo. O sea, un sistema que maximiza tanto el objetivo de hacer más pequeño el mensaje, es un sistema bastante proclive a los errores. Por eso, en general, lo que se hace en los sistemas de codificación reales es agregarle, si se quiere, información. Fíjense qué es lo que pasa con el mismo sistema si le agregamos un bit. Ahora tendríamos 3 bits para cualquiera de los 4, pero podríamos establecer como regla que los mensajes siempre van a tener, siempre van a ser pares. O sea, van a ser el equivalente en el sistema decimal a 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nunca 3, 5, 7. Si perdemos un bit porque hay un error en la transmisión, porque hay un ruido, que ese es el concepto, nos vamos a dar cuenta de que este mensaje es erróneo. Nos vamos a dar cuenta porque no se corresponde con las posibilidades del código. Pero ahora lo que tenemos es un código que necesita más bits. O sea,
le agregamos bits que no le agregan información. ¿Sí? Tenemos un mensaje más largo, necesitamos más ancho de banda, se dice ahora en informática, pero sin agregar información. Simplemente es información de control que nos permite asegurarnos de la corrección de los mensajes. Fíjense, este señor es el obispo Wilkins. Wilkins es un personaje inglés del siglo XVIII, no, XVII, perdón. Fue fundador de la Sociedad Real, de la Real Society, que es considerada la institución pionera de la ciencia moderna. Fue, científico, si es que se puede decir que uno era científico en esa época, filósofo, político, teólogo, muchas cosas como eran los intelectuales de esa época. Wilkins tenía una preocupación, o uno de sus principales trabajos fue el desarrollo de lo que él llamó un alfabeto universal. ¿Qué es esto? Bueno, ustedes recordarán que una de las premisas que estableció Saussure para lo que es la semiología es la idea de la arbitrariedad del signo. O sea, la idea de que no hay una relación natural, no hay una relación directa, no hay ninguna relación entre un signo, una palabra, entre un significante y un significado. Esa relación, esa unión entre significante y significado es arbitraria. Bueno, Wilkins y mucha otra gente se ha preguntado, bueno, ¿y qué pasa si inventáramos un sistema de codificación que no fuera arbitrario? O sea, esa era la idea de Wilkins. O sea, un sistema donde las palabras dijeran algo acerca de las cosas. Donde, si yo no conocía una palabra, no sabía a qué se refiere. Si a mí me hablan de, no sé, qué sé yo, me preguntan qué cosa es o me hablan de una acacia. Bueno, si yo no sé que una acacia es un árbol o es una planta, la palabra no me dice nada. Si escucho la palabra, no sé, rinoceronte, y yo nunca vi la imagen de un rinoceronte, no, la palabra no me indica qué tipo de cosa es, no me dice que es un animal. Bueno, Wilkins pensaba cómo podíamos hacer un lenguaje que dijera cosas acerca de la realidad, que las palabras dijeran cosas, que aunque yo no conociera el objeto designado, con la palabra en sí tuviera una idea de qué tipo de cosa es. No necesariamente la especificidad de que es un rinoceronte, pero por lo menos ya sabría que es un animal, y tal vez que es un animal grande, que es un animal que vive en África. Bien. Entonces el sistema del alfabeto universal de Wilkins es un sistema donde las letras son a su vez clasificaciones. Cada letra está puesta ahí no como un elemento arbitrario, sino como parte de una realidad. Yo no conozco exactamente el complejísimo sistema de Wilkins del alfabeto universal, pero este ejemplo es ilustrativo. O sea, las palabras deva y deva, que suenan igual porque una tiene la A latina y la otra tiene el alfa griego, designaban al fuego y a los cometas. El fuego y los cometas tienen muchas cosas en común, y por eso tenían en común las tres primeras letras de la palabra, pero son claramente diferentes. El sistema de Wilkins es un sistema que no tiene redundancia. Es un sistema que donde cada elemento dice algo. El problema del sistema de Wilkins es que es enormemente proclive a la confusión.
basta un error tipográfico, basta con que haya una letra que yo no escuché bien, y entonces lo que tenemos es un cambio de sentido total. O sea, los sistemas que no tienen redundancia son sistemas que son están absolutamente indefensos frente al ruido. Todos los sistemas de comunicación que usamos los seres humanos tienen altas dosis de redundancia. A ver, uno llega a visitar a un amigo y golpea, no golpea una sola vez, golpea varias veces. ¿Por qué lo hace? Bueno, justamente porque es una cuestión de que un golpe tal vez no se interpreta, y en cambio varios golpes son interpretados como que alguien está llamando a la puerta. Tal vez con uno solo alcanzaría, pero bueno, por las dudas de que no me escuche, golpeo varias veces. Ese es el sentido de la redundancia. Bien, hasta ahora estamos moviéndonos dentro de el modelo que parametrizó Shannon. O sea, de una forma o de otra, pero Shannon habló de todas estas cosas. Incluso la importancia de Shannon es que él dimensionó cuánta redundancia tenía que tener un sistema para ser eficiente. Esa es la fórmula general de la información de Shannon. O sea, Shannon dimensionó que un sistema para no ser ambiguo necesitaba duplicar la cantidad de posibilidades que tenía el código. O sea, de esa forma, duplicando la cantidad de posibilidades, uno llegaba a tener un código que no generaba ambigüedad, que era suficientemente redundante. Bueno, estamos en el mundo de Shannon y de las máquinas, y esto ha sido enormemente exitoso y ha abierto horizontes notables en el campo de la ingeniería y después de las ciencias de la computación. Pero la pregunta que nos podemos hacer es si este tipo de modelo dice algo, explica algo, es útil para pensar los procesos de comunicación humana. Miren, hablando de estas cosas, en realidad la problemática específica tenía que ver con si las máquinas podían pensar. Esa era la problemática. John Searle, un filósofo norteamericano, que en esta materia en otros años hemos leído, estudiado y referido mucho más seriamente, mucho más profundamente, Searle planteó lo que llamó el argumento de la habitación china. ¿Qué es esto? Bueno, él decía, supónganse que yo tengo una persona que está adentro de una habitación cerrada que tiene solamente dos ventanitas, una donde entran preguntas y otra por la que tienen que salir respuestas. La persona tiene una caja llena de respuestas posibles, escritas en chino. Y la persona no sabe hablar chino, o en principio. Lo único que hace la persona es ver el mensaje que tiene como input, como entrada, y tiene un libro de códigos que le indica qué secuencia debe seguir en función de la secuencia que recibió. Entonces, de acuerdo a la pregunta que recibió, se fija en el libro y elige el signo que es la respuesta y se lo manda al chino de la derecha. Bien, Searle pregunta, ¿se puede decir que esta persona habla chino? No, dice, esta persona no habla chino. Ahora, ¿esta persona produce respuestas que son coherentes para el chino? Sí, es cierto, lo hace. Lo hace sin saber hablar chino. ¿Qué quiere decir entonces hablar un lenguaje? Bueno, quiere decir otra cosa y quiere decir algo, decía Searle. ¿Qué quiere decir hablar un lenguaje? ¿Qué quiere decir pensar? Quiere decir algo diferente a lo que hacen las computadoras. Las computadoras funcionan como este señor adentro de la caja. Las computadoras funcionan en el nivel de la sintaxis.
de la forma en que se combinan los elementos, los signos. Pero hablar un lenguaje, pensar, comunicarme con otro, se da no en el nivel de la sintaxis, sino en el nivel de la semántica, de la producción del significado. Hablando sobre estas cosas, dice Umberto Eco: al nivel de la máquina estábamos todavía en el universo de la cibernética, que se ocupa de las señales. Al introducir al hombre hemos pasado al universo del sentido. Ha quedado abierto un proceso de significación, porque la señal no es únicamente una serie de unidades discretas, computadas por bits de información, sino que es también una forma significante que el destinatario humano deberá llenar con un significado. Ahora bien, muchos han intentado utilizar directamente el modelo de Shannon para explicar la comunicación humana, y esto especialmente se dio en los años 60 y en los años 70. A esa forma de pensar la comunicación hoy la solemos caracterizar como la metáfora del tubo, porque es la idea de que la comunicación se da como pasar paquetes por un caño. O sea, uno tiene una serie de paquetes que son los signos, elige uno, lo pasa por el caño y el otro, el destinatario lo saca del otro lado y llega tal como yo lo coloqué en la entrada. Bueno, no es así como funciona la comunicación humana. Dice Pierre Levy, que es un antropólogo y filósofo actual muy importante: los instrumentos suministrados por las teorías de la información y de los autómatas son capaces de dar cuenta de la historicidad, de la significación, de las singularidades que constituyen el mundo humano. Repitamos que la información medida por la teoría de Shannon solo tiene muy pocos vínculos con lo que entendemos ordinariamente por esta palabra. Ella no toma en cuenta el sentido de los mensajes, sino únicamente su probabilidad de aparición. Lo que nos lleva a la discusión precedente sobre las estadísticas y las probabilidades. La lingüística computacional sobresale en tratar la sintaxis, pero ¿qué tiene que enseñarnos sobre las significaciones en contexto, que son, sin embargo, las claves de la comunicación? Los enfoques calculatorios de la inteligencia construyen modelos parciales de pequeños módulos del funcionamiento cognitivo. Pero, ¿qué es una inteligencia que no tiene acceso al sentido de lo que hace? Bueno, cerramos esta presentación del modelo de Shannon. Vemos cuáles son los límites que tiene. O sea, el límite es que se queda en el nivel de la sintaxis y es incapaz de pasar al nivel del sentido. Y es en el nivel del sentido, y en esa palabrita que menciona Levy, el contexto, en donde nosotros tenemos que anclar una comprensión más desarrollada, más sofisticada, más real y más productiva de la comunicación humana. Muchas gracias y hasta luego.